Imagina ser uno de los 11 hombres que vieron al resucitado aquel primer domingo de Pascua. ¿Cómo habrían resistido las pruebas secretas que la historia casi no cuenta? Los apóstoles, esos discípulos comunes de Galilea, vivieron experiencias increíbles tras la resurrección de Jesús. Sin embargo, más allá de las persecuciones evidentes, enfrentaron desafíos ocultos, internos y externos, que cambiaron para siempre su fe y su destino. En este vídeo descubriremos esas pruebas secretas, desde los tormentos de la cárcel hasta las luchas del corazón. Veremos cómo Pedro, tras negar al Maestro, aprendió el poder del perdón, que afrontó Juan en el destierro de Patmos, cómo los hermanos de Jesús se convirtieron en mártires, y qué le ocurrió a discípulos como Tomás, Felipe, Bartolomé, Judas y Simón Celote en tierras lejanas. A lo largo de cada historia surgen preguntas. ¿Qué vio Tomás más allá de la tumba vacía? ¿Cómo cambió a Matías sustituir al traidor Judas? Al final descubrirás una reflexión poderosa que invita a nuestro propio corazón a plantearse. ¿Qué prueba tiene tu fe, Pedro? Del miedo al martirio. Pedro siempre destacó entre los discípulos. Era un pescador de Galilea, fuerte de carácter, impulsivo en sus decisiones y con una fe ardiente que lo hacía lanzarse antes que los demás. Muchas veces parecía el más valiente, el que hablaba primero y el que estaba dispuesto a luchar hasta el final. Recordemos cuando, en Getsemaní, sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero detrás de esa apariencia de firmeza, se escondía un corazón frágil, vulnerable y necesitado de gracia. Su prueba más grande no fue con cadenas en las muñecas ni con látigos en la espalda, sino en lo más profundo de su alma. La noche de la última cena, cuando Jesús fue arrestado, Pedro se llenó de miedo. Aunque había jurado que nunca lo abandonaría, en cuestión de horas negó conocer al Maestro 3 veces. Y en el tercer rechazo, el gallo cantó. Entonces ocurrió lo que marcaría su vida para siempre. Jesús giró el rostro, lo miró directamente, y en esa mirada Pedro vio reflejado tanto el dolor de su traición como el amor inquebrantable de su Señor. El Evangelio relata que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Imagina ese momento. El hombre que había caminado sobre las aguas, que había visto la gloria del monte de la transfiguración, que había confesado, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Ahora estaba quebrado por su propia cobardía. No había látigos ni cárceles esa noche. La prisión era su conciencia, pero allí comenzó su verdadera transformación. Después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro de forma especial. A orillas del mar de Galilea, le preguntó 3 veces, «¿Me amas?». 3 veces, como 3 fueron sus negaciones, y en cada respuesta, Jesús lo restauraba y le entregaba un encargo nuevo. «Apacienta mis ovejas». Juan 21, 15 al 17. Aquel encuentro no solo borró la culpa, sino que lo preparó para una misión mucho más grande: ser la roca sobre la que se levantaría la Iglesia. Sin embargo, esa restauración vino con un anuncio profético. Jesús le dijo claramente: «De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Juan 21, 18. Con esas palabras le adelantaba la forma de su muerte: el martirio. Los años que siguieron confirmaron ese destino. Pedro se convirtió en el portavoz de los apóstoles, predicando con valentía en Jerusalén el día de Pentecostés. El mismo que había tenido miedo de una criada en el patio del sumo sacerdote, ahora levantaba la voz frente a multitudes y líderes religiosos, diciendo: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Hechos 5, 29. La valentía lo llevó a sufrir repetidas persecuciones. Fue encarcelado como un criminal, custodiado con cadenas y soldados, pero en medio de la noche, un ángel lo liberó milagrosamente. Hechos 12, 5 al 10. Cada prueba física era un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía a sí mismo, sino a aquel que lo había restaurado. Con el tiempo, la tradición cuenta que Pedro viajó hacia el corazón del imperio, Roma. Allí,
Bajo el gobierno de Nerón, vivió la mayor de sus pruebas. Nerón desató una persecución brutal contra los cristianos, y Pedro, como líder de la fe, fue arrestado. La sentencia fue la crucifixión. Pero Pedro, marcado por la humildad y por la memoria de su negación, pidió ser crucificado de una forma distinta, cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Ese martirio, ocurrido junto al Tíber, cumplió al pie de la letra la profecía de Jesús. Sus manos extendidas, su cuerpo quebrantado, su vida entregada. Todo fue la culminación de un camino que comenzó en miedo y terminó en valentía inquebrantable. La historia de Pedro nos enseña algo poderoso. Incluso el más falible puede ser transformado en roca firme cuando se rinde al perdón y al llamado de Dios. Su vida completa es un círculo perfecto. De negar a Cristo, a proclamarlo con tal convicción que no temió la cruz. Y así, Pedro no solo se convirtió en uno de los pilares de la Iglesia primitiva, sino también en un testimonio eterno de que la gracia puede levantar al más caído y hacerlo ejemplo de fidelidad hasta la muerte. Juan, del amor apasionado al exilio solitario. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, siempre fue recordado como el discípulo amado. No porque fuese el más fuerte ni el más influyente, sino porque cultivó una relación íntima con Jesús. Fue él quien descansó su cabeza en el pecho del Maestro durante la última cena, el joven de mirada ardiente que permaneció junto a la cruz cuando todos los demás habían huido. Su pasión por Cristo fue real, pero esa devoción no lo libró de enfrentar pruebas intensas que lo marcaron para siempre. Después de Pentecostés, Juan fue transformado por el fuego del Espíritu Santo. Se convirtió en una de las voces principales de la Iglesia primitiva, predicando con valentía junto a Pedro en Jerusalén y desafiando a las autoridades del Sanedrín. Su amor se hizo acción, su fidelidad se convirtió en testimonio. Sin embargo, la vida de Juan no sería un camino fácil. A diferencia de lo que a veces imaginamos, su destino no fue tranquilo ni libre de sufrimientos. Existen tradiciones antiguas que hablan de horrores casi imposibles de concebir. Se cuenta que en Roma, durante las persecuciones imperiales, Juan fue condenado a morir en un caldero de aceite hirviente. Imagina por un momento ese escenario. El discípulo más joven, el que había sentido el latido del corazón de Cristo, siendo lanzado a un suplicio brutal frente a una multitud que esperaba verlo gritar de dolor. Pero ocurrió algo asombroso. Salió de aquel aceite completamente ileso, como si el fuego del espíritu que ardía en él hubiese sido más fuerte que las llamas humanas. Ese episodio, legendario para algunos e histórico para otros, transformó su vida. No solo sobrevivió, sino que su fe quedó templada como el oro en el crisol. Aún así, Roma no lo dejaría libre. Incapaces de silenciarlo, lo enviaron al destierro. Así llegó a la isla de Patmos, un lugar rocoso y desolado, utilizado como prisión para quienes el imperio quería aislar. Allí, lejos de sus hermanos en la fe, privado de compañía y expuesto a la dureza del mar Egeo, Juan vivió su prueba más profunda, el silencio del exilio. Día tras día, entre soledad, hambre y persecución, tuvo que enfrentar el vacío. Pero en ese vacío, Dios le mostró la visión más gloriosa de todas. En Patmos, escribió el libro del Apocalipsis. Él mismo confiesa: yo, Juan, que también soy vuestro hermano y partícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1, 9. Allí, entre cadenas invisibles y paisajes áridos, vio cielos abiertos, ángeles tocando trompetas, la caída de Babilonia, la nueva Jerusalén descendiendo con esplendor, y al mismo Jesús resplandeciente, con ojos como llamas de fuego. Su soledad se convirtió en puerta de revelación, y lo que parecía un final se transformó en un mensaje eterno para la Iglesia. Pero no fue solo en visiones donde Juan dejó huella. También escribió cartas llenas de ternura y firmeza, recordándonos que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4, 18.
Estas palabras no vinieron de un hombre que vivía en comodidad, sino de alguien que conocía el miedo de la persecución, el dolor del aislamiento y, aun así, eligió amar. Sus cartas son testamento de un corazón que, aun herido por las pruebas, decidió reflejar la esencia misma de Cristo. Finalmente, tras su tiempo en Patmos, Juan regresó a Asia Menor. Allí continuó cuidando de las iglesias, enseñando y animando a los creyentes. Murió en paz, anciano, siendo el único de los apóstoles que no sufrió martirio violento. Pero no por eso su vida fue más sencilla. Su cruz fue la soledad, la espera y la visión de un futuro que solo él podía ver. La historia de Juan nos confronta con una pregunta incómoda y poderosa. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos que pasar años enteros en soledad, con la persecución siempre acechando y una espada colgando sobre nuestro cuello? Juan nos demuestra que incluso en la soledad más oscura, la presencia de Dios puede encender la luz más brillante. Su vida es testimonio de que el amor verdadero no se apaga con el exilio, ni con el fuego, ni con las cadenas. Santiago, mártir y líder de la fe. Entre los 12 apóstoles encontramos a dos hombres que compartían no solo el mismo nombre, sino también un destino marcado por el sufrimiento y la fidelidad. Santiago el mayor y Santiago el menor. Ambos, en distintos momentos y circunstancias, derramaron su sangre como testimonio de una fe inquebrantable. Sus vidas y muertes no solo consolidaron la naciente Iglesia, sino que dejaron un legado de valor y perseverancia que aún hoy inspira. Santiago el Mayor, el primer mártir entre los 12. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, formaba parte del círculo más cercano de Jesús. Estuvo presente en momentos decisivos como la transfiguración en el monte, Mateo 17, 1 al 3, y la oración en Getsemaní, Mateo 18, 1 al 3. 26, 36 al 37. Su carácter era apasionado, tan intenso que Jesús lo llamó junto a su hermano, hijos del trueno. Marcos 3, 17. Sin embargo, ese mismo fuego lo llevó a ser el primero de los apóstoles en entregar su vida. El libro de los Hechos nos dice: «Y mató a espada a Santiago, hermano de Juan». Hechos 12, 2. Fue una decisión de Herodes Agripa I, que buscaba ganarse el favor de los judíos al perseguir a la Iglesia. Aquel acto violento ocurrió apenas unos años después de la resurrección de Cristo y sacudió profundamente a la comunidad cristiana. Imagina el impacto. Los seguidores del camino todavía estaban organizándose. Aún sentían la frescura del Espíritu Santo derramado en Pentecostés, cuando de pronto, uno de los líderes más cercanos al Maestro era ejecutado públicamente. No fue un mártir anónimo, fue un apóstol, uno de los testigos privilegiados de la gloria de Jesús. Su muerte confirmó que las palabras de Cristo se cumplirían. Vosotros que me habéis seguido, en la regeneración os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19, 28. La tradición también cuenta que en el camino a su ejecución, un hombre que lo había acusado quedó tan conmovido por su serenidad que se convirtió allí mismo y aceptó morir a su lado. Si esto fue así, nos habla del poder silencioso del testimonio de un discípulo que no retrocede ni ante la espada. Santiago el Mayor se convirtió en el primer faro de sangre de la Iglesia, el que abrió el camino del martirio para sus hermanos. Santiago el Menor, líder justo y mártir en Jerusalén. El otro Santiago, llamado el Menor o el Justo, desempeñó un papel distinto, pero igualmente crucial. Según muchos, era pariente cercano de Jesús, considerado hermano del Señor. Gálatas 1, 19. Su carácter era sobrio, piadoso, y pronto se convirtió en una de las figuras de mayor respeto en la Iglesia de Jerusalén. Después de Pentecostés, fue reconocido como líder y guía espiritual. Fue él quien presidió el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde se resolvió uno de los mayores conflictos de la Iglesia primitiva: si los gentiles debían o no cumplir con toda la ley judía para seguir a Cristo. Santiago pronunció un discurso clave que demostró su sabiduría y su capacidad de unir a los creyentes. Su figura representaba estabilidad y justicia en un momento de tensiones y divisiones.
pero su liderazgo lo llevó también a enfrentar la prueba más extrema. Según la tradición, mientras predicaba en el templo de Jerusalén, fue acusado de blasfemia por los líderes religiosos. Lo llevaron al pináculo sur del templo, una altura de más de 30 metros, y desde allí lo arrojaron al vacío. Imagina la escena. El lugar más sagrado de Israel, que debía ser casa de oración, se convirtió en escenario de violencia contra uno de los hombres más justos de la ciudad. Sorprendentemente, Santiago sobrevivió a la caída. Herido, pero aún con vida, continuó orando por sus verdugos, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz. Ante esto, los presentes lo apedrearon hasta matarlo, y finalmente un hombre con un garrote le dio el golpe de gracia. Así terminó la vida del hermano del Señor, un hombre cuya justicia y fidelidad eran reconocidas incluso por sus enemigos. Su muerte encierra un simbolismo profundo. Fue en el mismo templo de Jerusalén donde Jesús había sido acusado y condenado, y fue ese mismo templo el que reclamó la vida de su hermano. Así, la historia de Santiago el Justo reflejó la pasión de Cristo, mostrando cómo la fidelidad puede conducir hasta la entrega total. Dos destinos, un mismo testimonio. Aunque distintos en carácter y trayectoria, ambos Santiagos fueron testigos de que la fe verdadera no se mide solo en palabras, sino en actos que atraviesan el sufrimiento. El mayor, impetuoso y apasionado, entregó su vida tempranamente como el primer apóstol mártir. El menor, paciente y justo, guió a la Iglesia durante años y finalmente derramó su sangre en el corazón de Jerusalén. Ambos sellaron con su vida la promesa de Jesús. Vosotros que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos. Mateo 19, 28. Ellos demostraron que la bendición de Dios no siempre se ve en triunfos inmediatos, sino en la fidelidad que permanece hasta el final. Su legado nos recuerda que la prueba de la fe no consiste únicamente en aceptar el martirio, sino también en liderar con justicia, guiar con paciencia y sostener al pueblo de Dios en medio de las tormentas. Hoy, sus historias siguen hablando. Nos invitan a reflexionar. ¿Estaríamos dispuestos a pagar un precio semejante? ¿Qué valor tendría nuestra fe si nos enfrentáramos a la espada o a la soledad del rechazo? Los dos Santiagos, distintos en caminos pero unidos en propósito, son ejemplo de que la fe que se mantiene firme ante la muerte es una fe que sigue viva para siempre. Tomás, de la duda a la convicción. Cuando se habla de Tomás, casi todos lo recuerdan por un solo apodo: el incrédulo. Sin embargo, esa etiqueta superficial es injusta frente a la profundidad de su vida y su legado. Tomás no fue simplemente un escéptico que necesitaba pruebas, fue un hombre sincero, un buscador que no aceptaba medias verdades. Su duda no fue fruto de la frialdad, sino de un deseo genuino de certeza. Y es precisamente esa búsqueda lo que lo transformó en uno de los testimonios más poderosos de fe: el peso de la duda. El Evangelio de Juan nos cuenta que, tras la resurrección, Tomás no estuvo presente la primera vez que Jesús se apareció a los discípulos. Cuando los demás le dijeron que habían visto al Señor, él respondió con franqueza: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 24 al 25. Muchos lo juzgarían como incrédulo, pero pensemos por un momento en la magnitud de esa situación. ¿Quién podría creer con facilidad que un crucificado había vencido a la muerte? La duda de Tomás no fue cobardía, fue la reacción humana ante lo imposible. Y fue precisamente esa duda la que abrió la puerta a una revelación única. 8 días después, Jesús apareció de nuevo, y esta vez Tomás estaba allí. El maestro no lo reprendió duramente, sino que se acercó con ternura. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27. En ese instante el corazón de Tomás se quebró. Sus dudas se transformaron en certeza, y de sus labios brotó una de las confesiones más poderosas de todo el Nuevo Testamento: Señor mío y Dios mío. Juan 20, 28. Aquella declaración fue más que un reconocimiento,
Fue una entrega total. Tomás había buscado pruebas y terminó encontrando la verdad absoluta. Jesús entonces pronunció una frase que trasciende los siglos. Porque me has visto, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29. Con esas palabras, Cristo abrazó no solo a Tomás, sino a cada creyente de todas las generaciones, el apóstol de Oriente. Sin embargo, la historia de Tomás no se reduce a aquel episodio. Transformado por la certeza de la resurrección, se convirtió en un mensajero incansable del Evangelio. Las tradiciones más antiguas cuentan que viajó fuera de las fronteras del Imperio Romano, llegando a Persia y más tarde a la India. Allí, en medio de culturas marcadas por castas rígidas, idolatría y filosofías milenarias, Tomás se atrevió a anunciar a un único Dios vivo. En la India se dice que predicó en las costas de Malabar y fundó comunidades que aún hoy se conocen como cristianos de Santo Tomás. Su misión fue desafiante. No solo tenía que enfrentarse a la incredulidad, sino también a estructuras sociales y religiosas profundamente enraizadas. Pero Tomás, que había aprendido a vencer sus propias dudas, estaba preparado para enfrentar cualquier obstáculo externo. Su predicación, según algunas tradiciones, incomodó a los sacerdotes de los ídolos, quienes vieron amenazada su influencia. Otras narraciones cuentan que incluso nobles y gobernantes se sintieron retados por su mensaje de igualdad y conversión. Así, el discípulo que había pedido pruebas de fe, ahora ofrecía su vida como prueba viviente de la verdad de Cristo, la última prueba. El final de Tomás también estuvo marcado por el sufrimiento. La tradición afirma que fue martirizado en la India, traspasado por lanzas mientras oraba en silencio. Otros relatos dicen que fue asesinado de frente, como un desafío directo a su fe. Sea cual fuere la versión exacta, lo cierto es que su vida terminó como la de tantos otros apóstoles, derramando su sangre como testimonio de que el Evangelio valía más que la propia existencia. Su tumba, según la tradición, se encuentra cerca de la ciudad de Chennai, donde durante siglos peregrinos han venerado su memoria. Allí, en tierra extranjera, el incrédulo transformado en creyente selló con su vida lo que había proclamado con sus labios, del escéptico al testigo fiel. La historia de Tomás nos plantea una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Qué cambió en él para pasar de la duda a la convicción absoluta? Tal vez fue la mirada de Jesús, la paciencia del Maestro que no lo despreció por cuestionar, sino que lo invitó a tocar sus heridas. Tal vez fue el descubrimiento de que la verdad no le huía a sus preguntas, sino que lo abrazaba en medio de ellas. Tomás nos recuerda que la duda no siempre es enemiga de la fe. Al contrario, puede ser el camino hacia una convicción más fuerte. El hombre que un día exigió ver para creer, terminó entregando su vida sin necesidad de ver más pruebas, porque había encontrado en Cristo la luz que todo buscador sincero anhela. Así, Tomás pasó de ser recordado como incrédulo a convertirse en mártir. De aquel hombre que dudó de la vida futura, a uno que murió proclamando que esa vida eterna es real. Su viaje nos deja una lección inmensa. Aun las almas más escépticas, cuando se rinden al resucitado, pueden encender una fe imparable. Judas y Matías, traición y reemplazo. La historia de los apóstoles no estaría completa sin detenernos en el episodio más oscuro de todos: la traición de Judas Iscariote y la posterior elección de Matías. En este contraste entre caída y restauración se esconde una de las lecciones más profundas de toda la fe cristiana: cómo el corazón humano puede corromperse hasta lo indecible, y al mismo tiempo, cómo la comunidad creyente encuentra la fuerza para levantarse y continuar la misión. Judas Iscariote, el peso insoportable de la traición. Judas no fue un extraño entre los 12. Había sido elegido personalmente por Jesús, compartió la intimidad de las comidas, fue testigo de milagros, escuchó las parábolas y caminó por los mismos senderos polvorientos que los demás. No obstante, en algún punto de su vida interior, su corazón empezó a torcerse. Los evangelios sugieren que la avaricia tuvo un papel decisivo. Juan menciona que Judas, siendo encargado de la bolsa del grupo, acostumbraba a sustraer lo que se depositaba allí. Juan 12, 6.
esa semilla de codicia terminó creciendo hasta convertirse en un árbol de muerte. El pacto fue sellado con 30 piezas de plata, el precio simbólico de un esclavo en la ley de Moisés. Con ese miserable pago, Judas entregó al Maestro en manos de sus enemigos. Mateo 26, 14 al 16. La escena del beso en Getsemaní es uno de los gestos más trágicos de la historia. Un gesto de amor convertido en señal de traición. Desde entonces, el nombre de Judas quedó marcado para siempre como sinónimo de traidor. Pero lo más revelador no fue solo el acto, sino lo que vino después. Cuando comprendió la magnitud de su error, Judas se llenó de un remordimiento insoportable. Mateo relata que devolvió las monedas arrojándolas en el templo, y consumido por la desesperación, se quitó la vida ahorcándose. Mateo 27, 5. Lucas, en Hechos, añade que cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1, 18. La tradición dice que aquel lugar fue llamado Acéldama, el campo de sangre. El final de Judas es un espejo terrible de lo que sucede cuando la culpa no encuentra redención. Su caída muestra dos facetas inseparables: la vileza de su traición y la incapacidad de buscar el perdón que aún le habría estado abierto si hubiese vuelto al Maestro como lo hizo Pedro. Judas no cayó porque pecó, sino porque no confió en la misericordia. Matías, elegido para restaurar el número. El vacío dejado por Judas fue un golpe tremendo para los discípulos. 12 habían sido llamados como símbolo de las 12 tribus de Israel. Ahora quedaban 11, y esa fractura debía ser sanada. Pedro, tomando liderazgo, recordó que era necesario elegir a alguien que hubiera acompañado al grupo desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de Cristo. Hechos 1, 21, 22. Dos nombres fueron presentados: José, llamado Barsabás, y Matías. La comunidad oró intensamente, reconociendo que solo Dios conoce los corazones. Luego echaron suertes, y el elegido fue Matías, quien fue contado entre los 11. No fue un simple reemplazo administrativo. La elección de Matías fue un acto de fe comunitaria, una declaración de que la misión no se detendría por la caída de uno. Aunque los evangelios ya habían terminado, la tradición nos conserva retazos de su destino. Se dice que Matías predicó con valentía en Judea y más allá, llegando incluso a regiones cercanas al mar Caspio. Finalmente, como tantos otros apóstoles, entregó su vida en martirio, apedreado y después decapitado por anunciar el Evangelio. Su historia breve, casi silenciosa, se alzó como un contrapunto al estruendo de Judas. Mientras uno abandonó al Señor por 30 monedas, el otro lo confesó hasta derramar su sangre. Traición y restauración, dos lecciones eternas. La vida de Judas y la elección de Matías nos dejan una enseñanza doble. Por un lado, vemos cómo un corazón puede ser devorado por la ambición, hasta el punto de entregar a aquel que le había dado todo. Judas nos advierte que nadie está exento del peligro de las pequeñas concesiones al pecado. Lo que comienza con un robo escondido puede terminar en una traición devastadora. Por otro lado, la historia de Matías ilumina la esperanza. La misión de Cristo no depende de un hombre, por grande que sea su caída. Cuando uno falla, Dios levanta a otro. Cuando el mal siembra desolación, la comunidad responde sembrando fe. Matías no buscó gloria ni protagonismo. Simplemente aceptó la carga de ocupar el lugar vacío y cumplir su deber, aun sabiendo que ese camino podía llevarlo al martirio. Al contemplar estas dos vidas contrapuestas, surge una pregunta inevitable. ¿Qué hacemos nosotros con nuestras culpas y caídas? Judas se hundió en su remordimiento, porque no se atrevió a creer que había perdón. Pedro, en cambio, lloró amargamente, pero confió y fue restaurado. Matías, llamado a ocupar el lugar del traidor, nos recuerda que siempre hay espacio para la renovación y para volver a sembrar lo que otros destruyeron. Así, Judas y Matías son dos rostros de una misma verdad. La fe se prueba en el secreto del corazón. Uno eligió el camino de la desesperación. El otro abrazó el llamado silencioso de la fidelidad.
De ambos aprendemos que incluso en medio de la traición más oscura, Dios puede levantar nuevos testigos para que su luz no se apague jamás. Misioneros incansables: Andrés, Felipe y Bartolomé. La historia de los apóstoles no se detiene en Jerusalén ni en Galilea. Tras la resurrección, muchos de ellos emprendieron viajes lejanos, cruzando fronteras, mares y culturas que jamás hubieran imaginado. Entre estos misioneros incansables destacan 3 nombres que representan el espíritu aventurero y sacrificial de la primera iglesia: Andrés, Felipe y Bartolomé. Cada uno de ellos enfrentó pruebas físicas extremas, vivió en tierras extranjeras y convirtió su muerte en un testimonio inmortal de fe. Andrés, el que abrazó la cruz. Andrés fue hermano de Pedro, y según los evangelios, uno de los primeros llamados por Jesús. Antes había sido discípulo de Juan el Bautista, lo que demuestra su búsqueda espiritual incluso antes de conocer al Mesías. Juan capítulo 1, versículos 35 al 40. Fue él quien condujo a su hermano Pedro hacia Jesús, gesto que lo convirtió en el puente para que el líder de la iglesia encontrara al Maestro. Tras Pentecostés, Andrés emprendió viajes misioneros que lo llevaron a regiones como Escitia, Macedonia y finalmente Grecia. La tradición cuenta que allí fue arrestado por predicar y sentenciado a morir en una cruz. Sin embargo, no se trataba de una cruz común, sino de una en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Lo impresionante de su historia es la actitud con la que recibió su martirio. Según los relatos, al ver el instrumento de su ejecución, exclamó con voz firme: «Hace mucho que deseaba este momento, porque me acerca a mi Señor». A diferencia de otros, no fue clavado, sino atado, lo que prolongó su agonía durante 2 días. En ese tiempo, en lugar de maldecir o lamentarse, continuó predicando a quienes lo rodeaban, exhortando a sus verdugos a creer en Cristo. Finalmente, expiró convertido en un símbolo vivo de amor sacrificial. Andrés transformó la cruz en una cátedra desde donde predicó su sermón final. Felipe, el pensador convertido en mártir. Felipe provenía de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Su carácter aparece varias veces en los evangelios como el de un hombre práctico, reflexivo, incluso analítico. Fue él quien, antes de la multiplicación de los panes, cuestionó cómo alimentar a tanta gente con tan poco. Juan capítulo 6, en versículos 5 al 7. También fue quien pidió a Jesús: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Juan capítulo 14, versículo 8. Revelando su deseo sincero de comprender la verdad. Después de la resurrección, Felipe se convirtió en predicador itinerante. Tradiciones antiguas, como los Hechos de Felipe, lo sitúan evangelizando en Grecia, Siria y Frigia. Se dice que realizó milagros y enfrentó oposiciones violentas. Su camino lo llevó hasta Hierápolis, actual Turquía, donde enfrentó su prueba definitiva. Allí fue arrestado junto con su hermana Mariamne y el apóstol Bartolomé. La tradición cuenta que Felipe fue condenado a morir en una cruz. A pesar de su avanzada edad, según algunos escritos tenía más de 80 años, fue atado y levantado en alto, expuesto al escarnio público. Algunos textos sugieren que también fue apedreado hasta morir. Su muerte, ocurrida en tierras extranjeras, selló una vida marcada por la renuncia total. Dejó su hogar, sus raíces y hasta su seguridad para llevar el Evangelio a los confines del mundo. En Felipe vemos a un hombre que empezó con preguntas y terminó con respuestas que solo la entrega total podía dar. Su cruz, levantada en Hierápolis, fue la conclusión de un camino de búsqueda que comenzó en las orillas del Jordán. Bartolomé, testigo fiel hasta el último aliento. Bartolomé, identificado por muchos con Natanael, fue presentado a Jesús precisamente por Felipe. Juan capítulo 1, versículos 45 al 49. Su primera reacción fue de duda. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, al encontrarse con Jesús, escuchó de sus labios una afirmación inolvidable: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Desde entonces, Bartolomé se convirtió en un seguidor leal. Tras la ascensión,
La tradición lo sitúa predicando en varias regiones: India, Mesopotamia y, de manera especial, Armenia. Fue allí donde enfrentó uno de los martirios más terribles de la historia de la Iglesia. El rey Astiages, irritado por su predicación contra los ídolos, ordenó que Bartolomé fuera desollado vivo con cuchillos afilados. Después de aquella tortura inhumana, fue decapitado. El impacto de su martirio fue tan profundo que siglos después, Miguel Ángel lo inmortalizó en la Capilla Sixtina, representándolo con la piel colgando de su cuerpo como símbolo de su sacrificio. Esa imagen brutal recuerda que Bartolomé no cedió ni un ápice en su fe, aun cuando el dolor físico era insoportable. Su entrega total es un testimonio de que hay convicciones que valen más que la propia vida. 3 vidas, una misma lección. La historia de Andrés, Felipe y Bartolomé revela un patrón común: el de hombres que dejaron todo por seguir a Cristo y, al final, abrazaron la cruz, cada uno de una forma distinta, como culminación de su misión. Andrés abrazó la cruz con alegría. Felipe la soportó como conclusión de una vida de búsqueda. Bartolomé la aceptó como un acto de fidelidad absoluta. Los 3 fueron misioneros incansables, hombres que no se conformaron con predicar cerca de su casa, sino que caminaron hasta los confines conocidos del mundo, llevando el mensaje de Jesús a pueblos, culturas y lenguas que nunca habían oído su nombre. Su legado nos plantea preguntas directas. ¿Seríamos capaces de dejar nuestra seguridad y comodidad para seguir un llamado mayor? ¿Podríamos ver la cruz, símbolo de sufrimiento, como una oportunidad para glorificar a Dios? ¿Tendríamos el valor de proclamar nuestra fe aun cuando la sociedad nos condene por ello? La respuesta de estos 3 apóstoles quedó escrita con sangre y fuego en la historia. A través de ellos entendemos que el Evangelio no se transmitió únicamente con palabras, sino con vidas dispuestas a ser consumidas por completo. Mateo, del publicano al evangelista. Entre todos los llamados por Jesús, pocos resultan tan sorprendentes como Mateo. No era pescador, ni campesino, ni maestro de la ley. Era recaudador de impuestos, oficio mal visto en su tiempo porque servía al Imperio Romano y se asociaba a la avaricia, la traición y la corrupción. Para el pueblo judío, un publicano era considerado casi al nivel de un pecador público, alguien que se beneficiaba oprimiendo a los suyos. En ese contexto, el Evangelio relata una escena que parece imposible. Jesús, caminando por la región de Capernaum, se acerca a la mesa donde Mateo cobraba tributos y le dirige solo 2 palabras: «Sígueme». Mateo capítulo 9, versículo 9. El publicano no dudó. Dejó allí su mesa, su dinero, su posición, y se levantó para seguir a Cristo. Con ese gesto comenzó una de las transformaciones más radicales de todo el Nuevo Testamento: el escándalo de la llamada. La vocación de Mateo fue inmediatamente polémica. Al poco tiempo de dejar su oficio, ofreció un banquete en su casa en honor a Jesús. Allí se reunieron otros publicanos y pecadores, provocando que los fariseos murmuraran contra los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?». Mateo capítulo 9, versículo 11. La respuesta de Jesús fue contundente y aún resuena siglos después: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Ese episodio revela la primera gran prueba de Mateo: ser aceptado por la comunidad de discípulos. Pedro, Juan, Andrés, Santiago, todos eran hombres del pueblo, trabajadores humildes, pero ninguno cargaba con la mancha social de haber servido a Roma. Mateo tuvo que vencer la mirada de sospecha, el peso de su pasado y la vergüenza pública. Su vocación no empezó con gloria, sino con el reto de ser perdonado y transformado a los ojos de los demás, el discípulo convertido en evangelista. Con el tiempo, aquel publicano despreciado se convirtió en uno de los pilares más importantes de la Iglesia. Su legado principal es el Evangelio según Mateo, un texto de enorme riqueza que conecta el mensaje de Jesús con las antiguas profecías de Israel. El Mateo evangelista se esforzó en mostrar que Cristo era el cumplimiento de la ley y de los profetas, el Mesías esperado. Lo notable es que aquel que antes llevaba cuentas de dinero, pasó a llevar cuentas del reino, registrando discursos como el Sermón de la Montaña,
y parábolas que hoy siguen transformando vidas. Su escritura es clara, ordenada y profundamente pedagógica, como si hubiera puesto al servicio de Dios la misma capacidad de detalle que antes aplicaba para calcular impuestos. Más allá de Jerusalén, la misión de Mateo. Tras Pentecostés, Mateo se unió al impulso misionero que llevó a los apóstoles más allá de Judea. Las tradiciones difieren sobre el lugar exacto de su ministerio. Algunos relatos lo sitúan predicando en Etiopía, otros en Persia, e incluso se menciona que viajó a la región de Partia. En todos los casos, la constante es la misma. Mateo llevó el Evangelio a tierras lejanas, enfrentando la incomprensión de pueblos que jamás habían oído hablar del Dios de Israel. Según la tradición más extendida, Mateo fue martirizado en Etiopía, traspasado por una espada mientras celebraba la liturgia o predicaba. Otras fuentes antiguas, como Epifanio de Salamina, sostienen que en realidad murió en Hierápolis y que el mártir de Etiopía habría sido Matías. Aunque las versiones se contradicen, lo cierto es que la Iglesia primitiva siempre lo veneró como mártir, alguien que entregó su vida por el mensaje que predicaba. La prueba interior de Mateo. Más allá de su muerte, la mayor batalla de Mateo quizá fue interna. Reconciliar su pasado con su llamado presente. Había sido un hombre de cuentas, dinero y poder social, pero también de desprecio, rechazo y marginación. Al aceptar la llamada de Jesús, tuvo que cargar con la cruz invisible de la vergüenza, enfrentando la duda de si alguien con su pasado podía realmente ser digno de anunciar la buena nueva. Esa tensión se convierte en un mensaje universal. Los errores pasados no anulan el presente ni el futuro cuando se responde al llamado de Dios. Mateo lo demostró con su vida. Lo que antes fue motivo de desprecio, ser publicano, se transformó en motivo de esperanza. Si Dios eligió a alguien así, nadie queda fuera de su gracia, un legado que sigue iluminando. Hoy, cada vez que abrimos el Evangelio según Mateo, escuchamos la voz de un hombre que conoció la humillación social y la transformó en un testimonio escrito para la eternidad. Su obra comienza con una genealogía que une a Jesús con Abraham y David, mostrando que el Mesías es parte de la historia de Israel, pero también culmina con una promesa universal. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, versículo 20. El expublicano se convirtió en evangelista porque entendió que su vida misma era un regalo de gracia. En lugar de quedarse atado a la culpa, usó su historia como ejemplo de redención. Su martirio, ya fuera en Etiopía o en otra tierra, cerró con sangre el testimonio que abrió con tinta. La vida de Mateo nos interpela directamente. ¿Qué estamos dispuestos a dejar atrás cuando escuchamos la voz que nos dice, sígueme? ¿Qué cruces invisibles, como la vergüenza, la culpa o la opinión ajena, debemos cargar en nuestro camino de fe? Podemos transformar nuestras heridas pasadas en mensajes que iluminen a otros, como hizo Mateo con su Evangelio. Su ejemplo nos recuerda que, a veces, el mayor sermón no se predica desde un púlpito, sino desde una vida redimida. El publicano despreciado se convirtió en evangelista inmortal. Su paso de las monedas al Evangelio nos enseña que ningún pasado es tan oscuro que no pueda ser transformado en luz. Simón el Celote, de la rebelión a la misión. La figura de Simón el Celote es una de las más enigmáticas y al mismo tiempo inspiradoras de todos los apóstoles. Su mismo sobrenombre, el Celote, nos habla de un pasado cargado de fuego, nacionalismo y pasión por la independencia de su pueblo. Los celotes eran conocidos en Judea como un movimiento radical, dispuesto a usar la violencia contra los romanos y contra todo aquel que consideraran traidor a la causa judía. Soñaban con una nación libre, pero su método era la insurrección armada, la sangre y la espada. Imagina a Simón, formado en este ambiente de resistencia, con ideales revolucionarios grabados en su corazón, viendo en cada soldado romano a un enemigo y en cada colaborador judío a un traidor. Seguramente había crecido con la convicción de que la única forma de redención para Israel era por medio de la lucha, la emboscada y la guerra abierta contra el imperio. Su vida, antes de Cristo, estaba marcada por ese celo ardiente que no perdonaba
y que estaba dispuesto a pagar cualquier precio por la libertad nacional. Y sin embargo, todo cambió cuando escuchó la voz de Jesús de Nazaret, el mismo hombre que proclamaba: «Mi reino no es de este mundo». Juan capítulo 18, versículo 36. Para un celote, estas palabras debieron sonar como un golpe en el corazón, un choque radical de visiones. El reino que Jesús predicaba no era un reino de espadas ni de ejércitos, sino uno de humildad, de paz y de perdón. Seguir a Cristo significaba renunciar a la violencia como medio de liberación y aceptar un llamado mucho más exigente, el de transformar primero el corazón humano. Ese fue, sin duda, el mayor desafío de Simón: no derribar muros con lanzas, sino levantar vidas con la esperanza. No incendiar ciudades, sino encender conciencias. No sembrar terror, sino sembrar amor. La verdadera batalla de su vida fue la interna: pasar de ser un soldado de la revuelta a convertirse en un embajador del perdón, de la espada al Evangelio. Con el tiempo, Simón aprendió que su celo no debía apagarse, sino redirigirse. La misma pasión que antes volcaba en ideales nacionalistas se convirtió en un fuego imparable por predicar el Evangelio. Ese cambio muestra que Cristo no destruye nuestra identidad, sino que la transforma. El ardor de Simón, que antes se expresaba en odio y lucha, se transformó en celo por anunciar la verdad, en coraje para enfrentarse a reyes y sacerdotes, en constancia para soportar persecuciones. Según la tradición, después de la resurrección, Simón emprendió viajes misioneros junto con Judas Tadeo. Juntos, llevaron la palabra a regiones lejanas como Persia, enfrentando no solo las barreras culturales y lingüísticas, sino también la oposición feroz de los sistemas religiosos establecidos. Allí tuvieron que enfrentarse a pruebas durísimas: reyes que exigían sacrificios a dioses paganos, sacerdotes que defendían la idolatría, y pueblos que no entendían cómo un carpintero crucificado podía ser presentado como Señor del universo. Uno de los relatos más antiguos afirma que Simón fue arrestado por negarse a quemar incienso en honor al sol, un acto que el imperio consideraba una señal de lealtad política y religiosa. Para muchos, ese gesto era un simple formalismo, pero para él no lo era. Había aprendido que no se puede servir a dos señores. Con firmeza, rechazó el sacrificio pagano, aunque sabía que le costaría la vida. La tradición afirma que fue martirizado de manera brutal por mantenerse fiel. Algunos dicen que fue serrado en dos, otros que fue asesinado junto con Judas Tadeo en la misma persecución. Lo que no cambia en todas las versiones es el hecho central: murió porque no quiso renegar de Cristo. El testimonio de Simón nos muestra algo sorprendente. No dejó de ser un celote. Su celo permaneció intacto, pero ya no era contra Roma ni contra los poderosos de la tierra, sino contra la mentira, la injusticia espiritual y la idolatría que oprimía los corazones. Lo que antes era violencia se convirtió en pasión por la verdad. Su vida nos enseña que la verdadera revolución no está en levantar armas, sino en transformar almas. Cuando abandonó los cuchillos y las emboscadas para empuñar la cruz interior del amor, Simón descubrió que el cambio más grande no estaba en derrocar gobiernos, sino en cambiar corazones. Su celo fue purificado. Su causa ya no era una Judea independiente, sino un mundo redimido por Cristo. La vida de Simón el Celote nos deja preguntas que siguen resonando con fuerza. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos que dejar atrás nuestras pasiones más intensas para seguir un camino de paz? ¿Seríamos capaces de transformar la rabia en amor, la venganza en perdón, la espada en palabra? ¿Podríamos mantenernos firmes, como Él, ante presiones que nos obligan a ceder ante ídolos modernos, ya no estatuas, sino poderes, modas o ideologías que quieren reclamar nuestra lealtad? El ejemplo de Simón responde con claridad. Pasó de ser un hombre de guerra a un testigo de paz, de buscar la libertad por la sangre de otros a entregar su propia sangre por la libertad eterna. Su historia es una advertencia y, al mismo tiempo, una esperanza. Ningún pasado es tan oscuro que Cristo no pueda transformarlo en luz. Así, Simón el Celote nos recuerda que la verdadera revolución no es derribar tronos humanos, sino entronizar a Cristo en cada vida. Saulo de Tarso.
la luz en el camino. No todos los apóstoles comenzaron su historia caminando junto a Jesús en Galilea. Algunos fueron llamados más tarde, en circunstancias sorprendentes, para mostrar que la gracia de Dios no tiene fronteras ni límites humanos. Entre ellos destaca Saulo de Tarso, más conocido como Pablo. Su historia es tan intensa que parece contener varias vidas en una sola. Fariseo celoso, perseguidor implacable, convertido inesperado, predicador incansable y mártir fiel. Antes de su encuentro con Cristo, Saulo era un hombre formado en las mejores escuelas rabínicas. Educado a los pies de Gamaliel, conocía la ley al detalle, y precisamente por ese celo religioso, perseguía con violencia a los cristianos. Los consideraba una secta peligrosa que debía ser erradicada. En su juventud, fue testigo de la lapidación de Esteban y consentía en su muerte, convencido de que servía a Dios al apagar aquel nuevo movimiento. Su corazón estaba lleno de fuego, pero un fuego que destruía, no que iluminaba. El encuentro que lo cambió todo. El episodio decisivo ocurrió en el camino hacia Damasco. Saulo iba con cartas de autorización para arrestar a los seguidores de Cristo en aquella ciudad. Pero según el relato del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 3 al 6, una luz del cielo lo rodeó y cayó al suelo. Una voz le habló directamente: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Atónito y ciego, escuchó la revelación: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Aquel encuentro lo volteó de cabeza. El perseguidor se convirtió en perseguido, el verdugo en discípulo. Durante 3 días permaneció sin vista, en ayuno y oración, hasta que Ananías, enviado por Dios, oró por él y recuperó la vista. A partir de ese instante, el Saulo violento quedó atrás y nació Pablo, el apóstol de los gentiles. La primera gran prueba de su vida fue interna: aprender a amar lo que antes odiaba, abrazar a quienes antes quería destruir y anunciar como buena noticia aquello que antes consideraba blasfemia, una vida marcada por pruebas físicas extremas. El camino de Pablo no fue fácil. En una de sus cartas más personales, la segunda a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 27, él mismo describe el precio de su misión. 5 veces recibió azotes, 3 veces fue golpeado con varas, 1 vez fue apedreado, 3 veces naufragó y pasó noches enteras en alta mar. Además, sufrió hambre, frío, cárceles, persecuciones, traiciones y el peso constante de preocuparse por las comunidades que fundaba. En Filipos, fue de morir encarcelado tras liberar a una joven endemoniada. En Jerusalén, estuvo a punto de ser linchado en el templo. En Cesarea pasó 2 años preso por decisión de gobernadores corruptos. En Listra lo apedrearon y lo dieron por muerto. En Éfeso enfrentó disturbios multitudinarios por predicar contra los ídolos. Su vida fue una sucesión de peligros, pero también de milagros, cadenas que se rompían, cárceles que se abrían y corazones que se transformaban al escuchar su predicación. Lo extraordinario es que Pablo nunca interpretó esas pruebas como fracaso, sino como un privilegio. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, afirmó que deseaba conocer los sufrimientos de Cristo y participar en ellos. Para él, cada cicatriz en su cuerpo era un sello de autenticidad, una marca de que estaba recorriendo el mismo camino de su Maestro. La prueba espiritual, el aguijón en la carne. Más allá de las persecuciones externas, Pablo confesó que cargaba con una debilidad permanente. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9, habla de un misterioso aguijón en la carne, algo que lo humillaba y lo mantenía dependiente de Dios. Oró 3 veces para ser liberado de aquello, pero la respuesta que recibió fue firme: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Ese aguijón, nunca explicado en detalle, se convirtió en su prueba más constante. Le recordó que no era invencible, que necesitaba sostenerse cada día en la fuerza de Cristo y no en la suya. Fue una batalla silenciosa, pero quizás más profunda que cualquier prisión o azote: el martirio en Roma. Al final de su vida,
Tras décadas de viajes misioneros que lo llevaron desde Jerusalén hasta el corazón del Imperio Romano, Pablo enfrentó la prueba definitiva. La tradición recogida por Eusebio de Cesarea y otros escritores antiguos afirma que murió decapitado en Roma durante la persecución del emperador Nerón, alrededor del año 67 después de Cristo. Como ciudadano romano, no fue crucificado como Pedro, sino decapitado con espada, una muerte rápida pero igualmente dura. Su sangre derramada en la capital del imperio se convirtió en semilla de la fe que pronto inundaría Europa y el mundo entero. Un legado inmortal. De perseguidor a predicador, de destructor a constructor, de orgulloso fariseo a humilde servidor, Pablo vivió transformaciones que parecen imposibles. Sus cartas, dirigidas a comunidades en Corinto, Roma, Galacia, Éfeso, Filipos, Tesalónica, entre otras, forman hoy el corazón del Nuevo Testamento. En ellas revela la riqueza de la fe cristiana, explicando que no se trata solo de cumplir leyes, sino de vivir en el amor y la gracia de Cristo. Cuando presintió su final, escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos 6 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado mi carrera, he guardado la fe. Estas palabras resumen su existencia. Un combate continuo, una carrera agotadora, pero también una victoria definitiva. La vida de Pablo nos deja un mensaje poderoso. La fe no elimina las pruebas, sino que da fuerza para atravesarlas. El mismo que antes respiraba amenazas, terminó respirando gracia. El mismo que perseguía hasta la muerte, terminó entregando su vida con alegría. Cada creyente puede mirarse en su espejo y preguntarse, ¿qué cadenas internas necesito soltar? ¿Qué aguijón debo aceptar para que la gracia actúe en mí? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por la verdad que creo? Pablo nos muestra que la verdadera fortaleza nace en la fragilidad, que el sufrimiento puede convertirse en maestro y que ningún pasado, por oscuro que sea, impide un futuro lleno de luz. Su historia, de Damasco a Roma, sigue recordándonos que el mayor milagro no fue abrir cárceles o sanar enfermos, sino transformar un corazón endurecido en instrumento vivo de amor eterno. Hemos recorrido las historias de cada apóstol, físicas y del corazón. Vimos a Pedro transformado tras negar a Jesús, a Juan soportar soledad y persecución, a los hermanos de Jesús abrazar sus cruces, a Tomás marcharse con su fe renovada a tierras extranjeras, a Judas sucumbir al remordimiento, a Matías llenar el vacío del traidor. Descubrimos a Andrés, Felipe y Bartolomé regalándonos ejemplos de martirio supremo, a Mateo cambiando de contador de monedas a evangelista y a Simón Celote eligiendo la fe sobre la espada. Y vimos cómo Pablo, antes Saulo, vio la luz divina y vivió encarcelamientos y persecuciones hasta su propio fin. Cada historia confirma algo poderoso. Ninguno de ellos renunció a Jesús, a pesar de las pruebas más terribles. De su disposición a morir por amor a Cristo, surge la convicción de que la resurrección es real. Hechos 4, 13 al 20. Porque ¿quién daría su vida por algo que sabe que es mentira? Cada martirio fue un nuevo testimonio de la verdad que hallaron. Al cerrar, lanzo una pregunta abierta para ti. ¿Y nosotros qué haremos con esta fe a prueba de fuego? Si los apóstoles superaron tormentos internos como la duda, la vergüenza, la angustia, así como físicos, cárceles, látigos, lanzas, tal vez podamos aprender su lección. Te invito a reflexionar en silencio o en oración. ¿Qué prueba tienes ahora en tu vida? ¿Cómo te convertirán esos retos como hicieron con ellos? Enfrentemos cada dificultad, recordando que nuestros héroes de fe estuvieron donde estamos, con un corazón fortalecido por Dios. Salmo 110, 30. Que su ejemplo nos inspire a perseverar, y que el Espíritu que los levantó siga renovando el nuestro. ¿Qué lección guardas para ti de estas historias? Quizás sea el valor de la perseverancia, el poder del perdón o el valor de la entrega total. Que este viaje por sus vidas te sirva de impulso para la tuya. Una fe probada que permanece firme,